Moni, ¿ahí me escuchas? Hola, hola. ¿Sí escuchas, Mónica, o no? ¿Sí? Pero a ella no la podemos escuchar, ¿no? Sí, gracias, ya os escucho. Ah, perfecto. Relevante sentarnos a poner el tema sobre la mesa, sentarnos a tener un espacio de reflexión, de discusión y de análisis sobre la prevención, sobre los riesgos y sobre las mejores prácticas en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Es para mí de verdad un honor, un placer compartir esta mesa con esta gente, con expertos, con expertas, en diferentes ámbitos, desde la iniciativa privada hasta el gobierno, la academia, y quienes nos van a compartir desde sus visiones cómo estamos, cómo está México, qué se necesita, cuál es un poco el contexto en el que hoy nos encontramos como país, también la responsabilidad desde el Poder Legislativo en materia de lo que falta en leyes, las adecuaciones que faltan hacer para tener realmente una política pública, una estrategia o incluso una ley sobre temas de ciberseguridad. Y es que entre más digitales nos volvemos, que además los últimos años ha sido evidentemente por pandemia, ha habido un gran crecimiento en el uso de la tecnología. Pero con este aumento en el uso de la tecnología, evidentemente también pues crecen las posibilidades de ser víctimas de los ciberdelitos. De 2019 a 2021, nuestro país, en tan solo 3 años, nuestro país bajó 19 escalones en el índice de ciberseguridad nacional. México tuvo una calificación de 37.6 puntos sobre 100, situación que lo coloca por debajo de la media global, que es de 80 puntos. Lo ubica en el sitio 84 de 160 países, de acuerdo con el análisis realizado por la eGovernance Academy. Necesitamos urgentemente una estrategia integral que atienda el fenómeno de ciberseguridad. Es necesario hacer cambios en nuestras leyes, adecuaciones en las políticas públicas para establecer objetivos y prioridades que integren a todos los sectores, que integren al sector público, al privado, al social, con la finalidad de establecer un protocolo de prevención, de acción y respuesta ante cualquier amenaza doméstica o internacional, como lo ha establecido un informe de la American Chamber México. Los delitos de vulneración de la seguridad, como son el robo de datos, fraudes, suplantación de identidad, el uso de software malicioso, se ha incrementado a tal grado en México que ocupamos el 9º lugar de los países con mayor densidad de cibercrimen. 14 víctimas por cada millón de usuarios de Internet, mientras que la incidencia denunciada de pornografía infantil tuvo un incremento del 73%, de acuerdo a un reporte de la Guardia Nacional en 2021. Un estudio de la empresa Fortinet indica que México sufrió más de 156,000 millones de intentos de ciberataques el año pasado, colocándonos como el segundo país más afectado a nivel Latinoamérica. Tan solo a nivel gubernamental, los incidentes de la ciberseguridad ocurridos en Pemex, Secretaría de Economía, Conducef, el INAI, recientemente en la Sedena, hacen evidente que México debe fortalecer sus capacidades de prevención y respuesta ante este problema global. Para lograrlo, no se puede hacerlo solamente desde una perspectiva o solamente desde un lugar. Se requiere la acción de todos los sectores, gobierno, industria, empresas y academia. Es necesario que escuchemos, como siempre lo he dicho, que escuchemos todas las voces y que actuemos de manera colaborativa en hacer una nueva ley de ciberseguridad. Tenemos que entender que el cibercrimen es la actividad es la actividad ilícita más lucrativa después del narcotráfico.
y además nos afecta a todos. Gracias por estar aquí, gracias Víctor, gracias David, gracias Claudia, gracias Alejandro, y a distancia, gracias, gracias Mónica por conectarte en este formato híbrido. Y cada uno de nuestros invitados va a tener hasta 10 minutos en esta primera ronda. Y para enmarcar estos 10 minutos de presentación, me gustaría que respondan estas preguntas que nos han llegado desde el público que nos está viendo en las redes sociales y preguntas que están en la mesa. 1. ¿Es necesario una nueva ley específica, una estrategia nacional o algún otro mecanismo de política pública? 2. En materia de ciberseguridad, ¿cómo debe diferenciarse el enfoque en cuanto a seguridad pública y a seguridad nacional? 3. A nivel internacional, ¿qué acciones y estrategias han demostrado ser más efectivas para reducir los ciberdelitos? 4. ¿Cuál es la responsabilidad legal y ética que recae en las plataformas digitales en relación al tipo de contenido que comparten? Y bien, ¿cuál es la responsabilidad de los usuarios que generan y que consumen este contenido? 5. ¿Cuáles medidas proponen para proteger la ciberseguridad de niños, niñas y adolescentes? Un tema que a mí me preocupa muchísimo, más con el dato que acabo de dar de pornografía infantil. Y 6. ¿Cuál es su análisis de las propuestas e iniciativas que están presentadas? Iniciativas que ya se encuentran en comisiones, tanto en diputados como en senadores. Y empezamos con tu exposición, Mónica. Muchas gracias. Mónica Espinosa es ingeniera en informática por la Universidad de Zaragoza. Tiene una maestría en administración de negocios por la Universidad de California y estudios en estrategias en ciberseguridad por la Universidad Internacional de Florida. Ha trabajado en la Interpol para la Oficina Especial de Naciones Unidas contra el Delito y las Drogas, UNODC, para la Comisión Europea e iniciativas gubernamentales en proyectos para la lucha contra el crimen organizado en México, Centroamérica, Europa, Norte de África y Asia. Actualmente trabaja para el Centro de Competencias e Innovación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Mónica, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecer a todos los senadores y senadoras, a todos los participantes y en especial a la senadora Lagunes esta oportunidad tan relevante de diálogo sobre la estrategia de las leyes en materia de ciberseguridad en su país. Espero contemplar casi todos los puntos y las preguntas que se han hecho y si es necesario pues, ampliar algún punto, espero que me lo indiquen. Agradecida especialmente también de poder aportar desde mi experiencia en iniciativas contra el crimen organizado en su país y en su región. Porque la ciberdelincuencia es crimen organizado. No se trata de jóvenes inteligentes desde sus casas. Eso no es real. Son grupos criminales altamente profesionalizados, capacitados y con una elevada agilidad para adaptarse al ritmo exponencial de evolución tecnológica actual. Y son ágiles para aprovechar cualquier oportunidad de evolucionar sus modus operandi, amplificar el impacto de sus delitos y complicar mucho la detección, defensa e incluso judicialización de sus actividades. Por ello es necesario desarrollar estrategias nacionales de ciberseguridad, donde se definan las prioridades y los riesgos, junto con el diseño de un modelo de gobernanza de los mismos. Esta estrategia de ciberseguridad debe estar alineada con la estrategia de seguridad nacional, que debe ser sensible a los riesgos geopolíticos, la mencionada aceleración tecnológica y la transformación digital, especialmente después del COVID. En general, debe ser sensible a todo el entorno socioeconómico de su país, región, incluyendo la perspectiva global. En un mundo hiperconectado, en un país, su país, con más de 80 millones de personas conectadas, como he indicado, la ciberseguridad obligatoriamente es estrategia y es estratégica y debe enfocarse en la línea en la que está trabajando su país. Desde la cultura, sensibilizando en los riesgos y explicando las responsabilidades de todos, porque todos somos responsables cada día de contribuir con conductas ciberseguras y ciberconscientes.
conociendo los riesgos que comporta nuestro comportamiento online diario. En este punto me parece totalmente imprescindible, y como se ha mencionado ya, el papel de la cultura en la protección de los más débiles, en la protección de nuestros menores, frente a todos los delitos en la red, desde el ciberbullying, ciberacoso, hasta la explotación de pornografía infantil. Estos delitos han evolucionado hasta delitos en que el propio menor genera el material pornográfico, con la complejidad de judicializarlo, con la complejidad de conseguir pruebas de la extorsión debido a la volatilidad de las plataformas, de muchas plataformas que usan los delincuentes en Internet, o incluso la dificultad que supone todo el control de redes de comunicación punto a punto. También proteger a otro sector muy vulnerable que a veces nos olvidamos, que son nuestros mayores, muy vulnerables a los fraudes online, incluso sin saber, en muchos casos, detectarlos. Y en los casos en los que reconocen el fraude, pueden sentir vergüenza de denunciarlos a las autoridades. Esto es un hecho real que pasa en todo el mundo. Unido a la cultura va el talento. Faltan técnicos especializados en excelencia operativa y muchos técnicos especializados en ciberseguridad sectorial como en salud. Por ejemplo, para toda la protección de los medical devices o en nuestra industria cada vez también más conectada. Poniendo el ejemplo de la Ley de Protección de Datos Europea, la puesta en vigor de esta ley convulsionó el mundo laboral y fue el revulsivo para dotar a dicho mercado laboral de profesionales especializados en protección de datos. Es decir, la ley también incita a este tipo de mecanismos, ¿no?, para hacer evolucionar los mercados, ¿no? No quiero olvidarme de una problemática que es la dificultad de retener a los especialistas de los cuerpos de seguridad, a los que les ofrecen mejores condiciones en el sector privado. Otra de las líneas estratégicas de la defensa de nuestras sociedades digitales, en la que quiero hacer hincapié hoy, es en la economía e innovación. En definitiva, la creación de un ecosistema de empresas de todos los tamaños, de soluciones y servicios de todo el ciclo de vida de la ciberseguridad. Antes he mencionado la identificación de riesgos. Es obligatorio identificarlos como país, como administración pública, como empresarios, como usuarios de tecnología, y preguntarnos cuáles son los activos clave que debemos proteger. Y el mercado deberá darnos las herramientas o productos para esta protección. En esta línea, las nuevas leyes de ciberseguridad, por ejemplo, de tecnología 5G en muchos países europeos, se orientan a la identificación de los riesgos de esta tecnología en concreto, sus vulnerabilidades y amenazas, pero van mucho más allá. Exigen a los proveedores clasificación del riesgo de su cadena de suministro, del riesgo de sus proveedores, de su dependencia con sus proveedores. Antes, como ha mencionado la senadora, busquemos responsabilizarnos, responsabilizar a nuestros fabricantes, responsabilizarnos también de hacer compras conscientes. Organizaciones empresariales, junto con otros actores, como la Academia en Europa, continúan esta línea de trabajo y están trabajando con los legisladores para ampliar las leyes actuales, incluyendo catalogación de productos críticos que tienen que haber en el mercado, que no puede haber un lobby detrás, ni pueden no ser asequibles a las empresas o a los usuarios. Obligaciones de los fabricantes de los productos. Obligaciones como el diseño ciberseguro de sus productos, pasando siempre por multas, que siempre son un incentivo en todo este tipo de legislaciones, ¿no? No quería terminar mi intervención sin volver a insistir en que la ciberdelincuencia es crimen organizado. Es crimen organizado transnacional, por la propia naturaleza de Internet,
donde no existen las fronteras y la cooperación internacional se vuelve obligatoria. No sé, he terminado mi intervención, pero si necesitan alguna aclaración o alguna pregunta, encantada de ampliar cualquier punto. Muchas gracias, Mónica. Me quedo con esto último que dijiste, la cooperación internacional. Tenemos un gran pendiente aquí en el Senado como país de adherirnos al Convenio de Budapest. Este convenio que es un marco global de cooperación internacional, es decir, de cooperación entre países en temas de cibercrimen. Tenemos ese pendiente, es algo que yo he estado empujando mucho, incluso desde hace varios años. Esperamos que pase pronto porque al adherirnos a este marco internacional cambia por completo. México tiene la obligación de adecuar sus leyes a las de otros países para que podamos perseguir de la misma manera el cibercrimen. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Y ahora, David. David, muchísimas gracias por estar aquí. David Taboada tiene estudios en sistemas computacionales y ha desempeñado diversos cargos de liderazgo en organismos empresariales. Ha sido conferencista internacional, ha publicado artículos sobre negocios, tecnología y seguridad. Actualmente dirige a Código Verde, una empresa de consultoría en seguridad de la información, y es presidente fundador de Consejo Sí, una asociación que tiene como objetivo producir y divulgar información y conocimiento para contribuir en procesos legislativos y regulatorios, el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones en seguridad de la información y ciberseguridad. Gracias, David. Gracias, senadora, por la invitación que le hace al Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad que represento esta mañana. Pues a la pregunta de si es necesaria una nueva ley específica, una estrategia nacional, otro mecanismo de política pública, la respuesta es sí, 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 y sí, y sí, porque hay muchos vacíos todavía. No solamente se requiere una nueva ley de ciberseguridad, se requiere también marcos regulatorios y normativos, pero antes de entrar en ese tema, me gustaría primero también dar respuesta a la siguiente pregunta. En materia de ciberseguridad, ¿cómo debe diferenciarse el enfoque en cuanto a seguridad pública y seguridad nacional? Y eso pudiéramos responderlo tomando en cuenta lo que la Harvard Kennedy School ha diseñado, que es el National Cyber Power Index. Y ahí lo que ellos hacen es establecer 8 dimensiones del ciberpoder. Y lo que hacen es analizar qué es lo que están haciendo actualmente las naciones en este escenario, en el ciberespacio. Y a partir de ahí, ellos determinan quiénes tienen qué intención y qué capacidad tienen de llevar a cabo sus intenciones. Y entonces, algunas de estas cosas nos parecerán a lo mejor no lo más ético, pero es lo que se está haciendo. Y es lo que están haciendo pues las naciones en este contexto del ciberespacio. El primero es vigilancia y monitoreo de grupos domésticos. Eso se está haciendo. Y eso pudiéramos decir que juega una parte en seguridad pública y otra parte en seguridad nacional. El fortalecimiento y mejora de las ciberdefensas nacionales definitivamente es un tema de seguridad pública y de seguridad nacional. Controlar y manipular el entorno de información. En algunos casos, pues llevando fake news, en algunos casos contrarrestando el fake news, en algunos casos imponiendo una narrativa, en otros casos contrarrestando o tratando de contener otra narrativa. Y eso podemos decir que también puede ser un aspecto de seguridad pública o de seguridad nacional. Adquirir inteligencia extranjera para la seguridad nacional. Pues esa es una práctica normal de todas las naciones, que antes de que hubiera Internet se hacía, ahora se ha trasladado al ciberespacio. Desarrollar las competencias de tecnología comercial nacional. Y esto implica un fuerte impulso al ecosistema emprendedor
y desarrollar y buscar también desarrollar tecnología propia nacional, porque la dependencia tecnológica pues es un problema que generalmente puede llegar a tener implicaciones de seguridad nacional. Entonces ese también es un tema de seguridad nacional. El sexto punto es destruir o debilitar la infraestructura y capacidades del adversario. Entonces, hay naciones que están haciendo eso. El caso más concreto, ahorita específico, es la guerra entre Ucrania y Rusia. Y tenemos que tomar en cuenta que las casi 200 naciones que hay en el mundo, pues todas tendrán algún apetito por algunos de estos objetivos de ciberpoder. Entonces no podemos nosotros estar pensando solamente en el hacker o en el grupo criminal. Debemos de pensar también, para efectos de seguridad nacional, en estos actores que pueden estar operando. Séptimo, hay países que se están invirtiendo en definir normas internacionales y estándares técnicos. Eso se logra participando en las mesas de colaboración y cooperación internacional. El Convenio de Budapest es un buen ejemplo de eso. Hay otras instancias, pero hay naciones que están buscando justamente incidir en esto como una forma también de establecer un liderazgo en el ciberespacio. Octavo, hay quienes van al ciberespacio a amasar riqueza y o extraer criptomonedas. Se dice por ahí que hay una nación de ahí de asiática que financia su programa nuclear justamente con criptomonedas derivadas de ataques del ransomware. Y hay un grupo que está identificado, que está apoyado por ese Estado Nacional. Entonces, el ciberpoder, como lo define el Belfer Center de la Harvard Kennedy School, es el despliegue efectivo de cibercapacidades por un Estado para alcanzar sus objetivos nacionales. Entonces aquí surge una pregunta interesante. La pregunta es, ¿en México qué queremos? Y creo que la pregunta no está debidamente respondida. Y ahorita más adelante voy a comentar que creo que todavía falta dar una respuesta cabal a esta pregunta, pero ese debe ser un buen punto de partida. Aquí hay 8 objetivos de ciberpoder. ¿Qué queremos en cada uno de ellos? Claro, no todas las naciones participan en todos. Y por supuesto, México no figura en el estudio porque solamente están las 8 naciones que ejercen el mayor ciberpoder. Y no estamos en esa lista. No alcanzamos a llegar. Entonces, una vez que se tienen establecidos los objetivos de ciberpoder, yo creo que entonces ya es pertinente, en base a eso, diseñar la estrategia de ciberseguridad nacional. Porque si no tenemos definidos los objetivos del ciberpoder, la pregunta es, ¿y para qué vamos a tener la estrategia? La estrategia va a cumplir qué cosas. Y entonces, una vez que ya tenemos la estrategia, entonces ya empezamos a mejorar y adecuar los marcos legales, los marcos regulatorios y los marcos normativos, porque tenemos esa claridad de esa visión de Estado para la ciberseguridad. Ahora, ¿qué diría yo que necesitamos tener como condiciones necesarias, mínimas? Pues participar en el Convenio de Budapest, como bien lo dijo la senadora Lagunes. No solamente ser observadores, sino participar. Y pues hacer la tarea legislativa que se requiere para que nos puedan dar cabida. Segundo, creo que es un factor indispensable el desarrollo de talento. Se estima que en América Latina hacen falta 520,000 profesionales, 520,000 especialistas de ciberseguridad, de acuerdo al estudio de Cyber Security Workforce Study que produce ISC Cuadrada y que se va a publicar en octubre. Tuvimos
ahí la oportunidad de tener información anticipada, y pudiéramos decir que de esos 520,000 profesionales, conservadoramente, podemos hablar de un 25%, 130,000 que harían falta en México. Yo diría que una tercera parte corresponde a Brasil y el resto se puede dispersar en el resto de los países. En este mes de octubre se va a publicar ya completo el estudio, las cifras van a estar por ahí. Entonces, hay un hallazgo importante también que refleja este estudio, y es que existe una relación entre los riesgos no mitigados y las vacantes de personal de ciberseguridad. Es decir, ¿falta personal? Sí. ¿Cómo te afecta? Bueno, pues hay riesgos que no se alcanzan a mitigar. Y entonces, cuando nos preguntamos por qué están las cosas como están en América Latina, que dicho sea de paso, si ustedes analizan los índices como el de la ITU y otros más que miden las capacidades a nivel nación, si las naciones las agrupan por regiones, pues la región de América Latina está empatada con África. Y México está en esa región y falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Es más, les voy a decir algo. Hasta los conceptos están empezando a cambiar. Ya está emergiendo muy fuertemente el concepto de confianza digital, que no solamente incluye ciberseguridad, que no solamente incluye privacidad, incluye otras cosas. Se me está acabando el tiempo y no me da chance de entrar en eso, pero voy a hacer una propuesta un poquito atrevida, y es que si me preguntara la senadora, bueno, ¿y qué crees tú que hace falta para que estas cosas cambien en México? Yo creo que es elevar la conversación a los tomadores de decisión del más alto nivel. Eso es muy importante y no está sucediendo. Por supuesto, hay que desarrollar el talento humano y hay que procurar el fortalecimiento tecnológico y humano de las organizaciones públicas y privadas, que se escucha bastante obvio, pero la verdad es que vamos muy lento. Y finalmente, reducir la impunidad, es decir, desarrollar la capacidad del Estado de investigar, vincular a procesos y juzgar cabalmente a los cibercriminales. Ojo, muchos de estos criminales están en el extranjero, entonces cancelen esto si no entramos en el convenio de Budapest. ¿Ok? Y quiero terminar. Si ustedes me preguntan, ¿y cómo le hacemos para que esto llegue, esta conversación se lleve al más alto nivel? Yo quisiera proponer, porque es posiblemente mucho más fácil que crear una Secretaría de Ciberseguridad en el gobierno federal, pues proponer que el Senado tenga una comisión de ciberseguridad que se aboque a los temas estos. Si alguien me pregunta, ¿y por qué quisiéramos eso? Porque vamos tan atrás que necesitamos caminar mucho más rápido. Ya lo dijo la senadora, las cifras que ella tiene, y prácticamente cualquier estudio que ustedes busquen, van a ver que México está sumamente atrasado. Somos una de las 20 economías más importantes del planeta, pero andamos en los lugares 80, 60, por ahí, de las naciones en temas de ciberseguridad. Y por lo tanto, estamos siendo víctimas y estamos siendo saqueados por cibercriminales extranjeros que están extrayendo la riqueza de este país. No lo digo de oídas, no lo digo porque vi un estudio nada más, lo digo porque en mi actividad profesional me toca ver a clientes que tienen que enfrentar las pérdidas por los ataques. El último incidente al que nos llamaron a colaborar fue una afectación de 3.4 millones de dólares. Entonces, la creación de una comisión en el Senado de ciberseguridad, primero traería
a varios senadores y ya cuando menos ya podríamos interesar a más senadores en el tema de la ciberseguridad. Ustedes tienen derecho de picaporte, por supuesto, con la Junta de Coordinación Política, con los líderes de los partidos, con los secretarios de Estado y, por qué no decirlo, incluso hasta con el presidente de la República. Y creo que ese sería el vehículo ideal para lograr traer a todos a esta conversación. Gracias, senadora, por la oportunidad. Gracias, David, y de verdad qué interesante lo que dices. Yo me quedo con varias cosas. Uno, la formación, ¿no? La cantidad de personas que nos faltan en México, ¿no? Y aquí vendría otra pregunta. ¿Hay las carreras en México? ¿Hay el interés por las universidades, incluso por los mismos jóvenes o por las personas, aunque ya no sean jóvenes, de tomar diplomados o alguna especialización en ciberseguridad? Pero bueno, me quedo con este número de 130,000 y la relación que existe entre la falta de talento con los casos de los riesgos. También me quedo con elevar la conversación al más alto nivel, y esto desde la administración pasada. Nosotros veíamos que otros países, los países que realmente quizás están en esa lista de ciberpoder, que me encantó el término, pues tienen a nivel secretario, a nivel gabinete, al security officer, ¿no? O sea, a la persona que se encarga de ver temas de seguridad nacional y seguridad pública. Entonces, estoy de acuerdo contigo, creo que este tema desde hace muchos años debería de estar al más alto nivel en nuestro país. Y lo que preocupa es que se vaya a hacer algo de manera reactiva, ¿no? De por sí ya estamos en esa manera, o sea, estamos en modo reactivo. México sigue cayendo, estamos perdiendo oportunidades en temas de confianza digital, y nada más para cerrar esto, porque si no, me voy a seguir en esto, pero en tema de confianza digital, cuando queremos expandir, ¿no? nuestras capacidades tecnológicas, que crezca la economía digital, viene todo el tema Web 3.0, ¿no? Que básicamente es digital, o sea, es vivir, transaccionar, trabajar en mundos virtuales. ¿Qué va a pasar si como país no tenemos el marco jurídico, la confianza digital de participar? Y algo que dijo Mónica que me gustó mucho, ¿no? No es nada más proteger a nuestros niños, sino también a nuestros adultos mayores, que ellos tienen un doble reto, ¿no? Entender esto, aprender a vivir ahí, pero son víctimas naturales del cibercrimen, del ciberdelito, ¿no? Del phishing, porque no saben manejar esto. No hay educación preventiva para este tema. Entonces, pues me quedo con eso, y además me encanta el tema de la Comisión de Ciberseguridad, un tema que creo que voy a proponer. Así que muchas gracias, David, por tu presentación. Ahora, Claudia. Claudia es licenciada en Relaciones Industriales y maestra en Derecho de Tecnologías de la Información y Comunicación. Recientemente ocupó la vicepresidencia del Comité de Innovación y Tecnologías Emergentes de la Asociación de Internet en México, socia fundadora de la red ProBlockchain en la Ciudad de México, conferencista en temas relacionados con la ciberseguridad, protección de datos, brecha digital y empoderamiento de la mujer a través de diferentes organizaciones como Conectadas. Claudia, como siempre es un placer. Y ahora, hablar de ciberseguridad. Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Es un gusto estar aquí y aprender de todos los expertos que se encuentran aquí. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que lo que han dicho han sido los puntos, creo, más importantes, pero voy a aportar algunas cosas que pienso que todavía quedaron en el tintero. En relación a esta importancia que tiene que darse en México, a mí me parece que también necesitamos mayor presupuesto, precisamente para, no nada más para el área de tecnología, sino específicamente para ciberseguridad, porque no contamos con este presupuesto y por eso es que estamos todavía muy rezagados. Entonces yo pelearía también por que tengamos mayor presupuesto para poder hacer precisamente esta comisión. En relación a si es necesaria una ley, me parece que lo más importante es
que se engloben todas estas iniciativas que ya se han venido dando desde hace tiempo por diferentes mecanismos, digamos, instituciones como el IFT, como el INAI. Es bien importante que ya se englobe en una sola, y por eso es que veo muy importante que se haga una ley de ciberseguridad, que puedas juntar todos estos esfuerzos y no estén de manera aislada. En relación a que, bueno, ya comenté sobre el presupuesto, y ahora les voy a platicar, bueno, es difícil saber con exactitud cuándo un problema de seguridad pública se convierte en uno de seguridad nacional, y en ese sentido me gustó mucho lo que comentó David, porque sí se pierde un poquito, y es muy importante ahí subrayar, bueno, la seguridad que debemos de sentir como ciudadanos y lo que el Estado debe proveer también en este sentido, y la importancia de que se dé este planteamiento global de ciberseguridad. En relación a las estrategias que han demostrado ser más eficaces para reducir los ciberdelitos, yo me quedé pensando aquí que hay un estudio de OneTrust que comenta que el 70% de la población para el 2023 va a estar protegida por una norma de ciberseguridad. Es decir, se va a ver ya una uniformidad en el mundo, ¿no? Entonces, en este sentido vamos a tener estándares mundiales y un lenguaje común que nos va a permitir tener pues esta congruencia mundial, y entonces México tiene que estar, porque tiene que estar, es necesario que todos estemos ya alineados para poder lograr esta comunicación transfronteriza que en un momentito nos platicará Alejandro en esto. Sobre la responsabilidad que cae en las plataformas digitales en relación al tipo de contenido que comparten, bueno, me parece que se deben de garantizar, ¿no?, la seguridad y la privacidad de los datos, y contar con el consentimiento pues de los titulares, y aquí hay un gran trabajo que aún falta por hacer. Hay otro tema que es la de erradicar la violencia de género que se da todavía en línea, y que bueno, las plataformas tendrán que buscar la manera de reducir esto sin caer en el otro extremo, ¿no? Sobre cuáles medidas se proponen para proteger la ciberseguridad de niños, niñas y adolescentes, me tocó participar con una empresa en donde fuimos a ver directamente a las escuelas públicas y privadas, para conocer si tenían algún mecanismo de seguridad, y déjenme platicarles que ninguna escuela lo tiene. Tienen el internet abierto, entonces los niños entran y pueden meterse a cualquier página de internet, no cuentan con ningún tipo de filtrado de contenido, lo cual es indispensable, ¿no? Porque además los niños van cada vez más rápidos, de verdad, ya te sentaste y ellos ya pasaron por 1000 páginas, entonces creo que es muy importante también que la parte de educación, las autoridades que están en la SEP pongan atención en esto y hagamos algo, porque existen ya herramientas para filtrar contenidos, ofrecer en todos los niveles de enseñanza temas sobre seguridad, protección de datos, navegación segura, etcétera. Establecer códigos de sanciones para quienes cometan delitos en el ciberespacio, creo que también eso es muy importante y que afecten a la infancia, adolescencia y a la sociedad en general. En general, las iniciativas en relación a las propuestas que se han estado planteando en el Senado, a mí me parece que hay grandes esfuerzos, pero nuevamente cada quien por separado, y entonces creo que ahí necesitamos nuevamente homologar. Y bueno, los 3 irreductibles, ya comentaron uno que se me hace importantísimo, que es la de identificar los riesgos, la parte de adherirnos al convenio de Budapest, me parece importantísimo también, y adoptar medidas técnicas y de organización adecuadas para gestionar los riesgos que se planteen en la seguridad de las redes y de los sistemas de información. Digo, va a haber algunas infracciones muy graves, y entonces hay que tener determinado lo que serían las infracciones, cómo se van a sancionar, ¿no? Esto pues ya lo tendrán que ver los especialistas que están dentro del marco jurídico que caiga, qué sanciones se tendrán que poner para este tipo de faltas. Y bueno, muy importante también, falta la adopción de medidas para subsanar estas deficiencias. Los tipos de cibercrimen ya los hemos comentado también, pero bueno, el fraude por correo electrónico e internet, no hay día que no llegue
diariamente por bancos, inclusive ahora me tocó por recompensas Banorte, ¿no? O sea, es decir, ya no hayan ni por dónde buscar entrar, increíble, porque además son tan hábiles que me pedían que entrara yo me metiera al banco para que en ese momento ellos pudieran entrar de verdad, a la cuenta. O sea, es impresionante la creatividad y el ingenio que tienen para poder cometer estos fraudes. La fraude de identidad, pues, el robo de datos financieros, el robo y venta de datos corporativos, y bueno, el ciberterrorismo que también tenemos. Entonces, creo que hasta aquí llega mi participación. Yo como ciudadana sí pido que haya esta ley de ciberseguridad lo más pronto posible. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Y sí, hoy hay 13 iniciativas en el Senado que están vivas, es decir, están en comisiones, incluyendo la última que presenta el senador Cristóbal Arias esta semana. Y mucho el objetivo de esta semana, de estos foros, es poder llegar a integrar estas iniciativas, ver qué falta en colaboración con ustedes y poder sacar algo mucho más sólido. Porque las iniciativas, si bien, o sea, unas tocan unas cosas, otras, unas son de seguridad pública, otras más de seguridad nacional, otras hablan de la seguridad de niños y adolescentes. Me parece que México necesita, y de manera urgente, una sola ley que integre todo. Me quedo, Claudia, pues con el tema de los niños, niñas y adolescentes, que no hay en las escuelas y realmente, ojalá al final nos dé tiempo de platicar de esto, porque a mí me paran, me dicen, ¿qué puedo hacer? O sea, los papás no saben qué hacer, los niños están libres. Es como soltar a un niño solo en la calle, ¿no? Sin ningún conocimiento de lo que puede encontrar. Es exactamente lo mismo y creo que esto es bien importante que como papás, como sociedad lo entendamos. Dejar libres a los niños en Internet es exactamente lo mismo que dejarlos libres en el punto más peligroso de la ciudad, ¿no? Porque los riesgos están ahí, un contenido te lleva a otro contenido, te recomienda otro contenido y de repente estás a lo mejor chateando o dándole información o mandando fotografías sin que ellos sepan los riesgos, porque también hay una frase que me encanta, que la prevención es la mejor herramienta contra la ciberseguridad. Si no hacemos campañas de comunicación, todo un plan de educación en las escuelas, que los niños sepan. Como, ¿se acuerdan este anuncio hace años de no hables con extraños? ¿Cómo era sí, pero vaya, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Eso, mucho ojo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Bueno, falta una campaña así, con los riesgos que hay en Internet. Los niños necesitan saber a lo que se están enfrentando en Internet. Y esto es, los niños tienen que saber, las escuelas tienen que proteger y los papás tienen que vigilar. Los niños no pueden estar libres en Internet. Muchas gracias, Claudia. Y ahora tenemos a Víctor Lagunes. Víctor es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en administración de negocios por la Universidad de British Columbia. Cuenta con estudios de gestión de ciberseguridad por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se ha desarrollado desde hace 25 años en la industria de tecnología, tanto en el sector público como en el privado, dentro y fuera de México. Se desempeñó como CTO y después como CIO en la Presidencia de la República en la administración de Enrique Peña Nieto, donde se lanzaron los proyectos de GovMX, la política de tecnología y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Actualmente dirige CyberLab, una empresa dedicada a proveer capacitación, consultoría y servicios en materia de ciberseguridad. Gracias, Vic, bienvenido. Muchísimas gracias, senadora. Muchísimas gracias, colegas panelistas. Un placer verlos de nuevo, Alex. Pues empiezo mi ponencia o mis 10 minutos enseñándole lo que recibí ayer. No lo van a ver, pero realmente me están ofreciendo un préstamo con mi nombre medio escrito raro y con por lo menos el acento en mi apellido lo pusieron hasta el final, entonces suena más
suena más de caché, pero finalmente estoy recibiendo por correo y por mensajes de texto todos los días phishing, ¿no? Y estoy en la industria y medio conozco qué buscar y cómo buscar y demás. Pues yo le explico a mi papá de 81 años que se meta a ver los tags del hipertexto de sus correos electrónicos para entender si el correo del banco es o no phishing, pues claramente no lo va a hacer, ¿no? Y la otra es, y es una petición, se lo voy a hacer aquí al mismo Senado, recibo llamadas diario de los bancos y diario de las tarjetas de crédito, donde no hay manera ni siquiera de documentar si realmente vienen del banco o no. Entonces, yo creo que aquí los bancos deberán estar hasta medio regulados para ya no hacer eso, o por lo menos decir que no son de ellos, ¿no? Pero bueno, empezando con el tema de ciberseguridad, a mí me gusta atacar un problema empezando por un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico creo que ya lo tenemos más o menos medido. Sabemos que en la industria tecnológica, como empieza todo esto con la incepción del Internet, hace ya muchas décadas, pues viene la transversalidad de la seguridad de este Internet, ¿no? De la interconexión, de los contenidos y de cualquier otra cosa que nace después de eso. Finalmente, la seguridad está permeada en cualquier tema, desde redes sociales, pasando por el sector salud, financiero y demás. Entonces, es totalmente horizontal, ¿no? Y la otra es que es totalmente exponencial. Entonces, digo, nos gusta esta palabra, ¿no? De cómo vienen los coches autónomos y cómo viene el Big Data y cómo viene la inteligencia artificial y ahora el metaverso y el Web 3.0 y la blockchainización y las famosas DAOs y demás, donde todo tiene un contexto de seguridad, ¿no? Y luego los grupos vulnerables, cómo proteger a nuestros viejitos o a las personas de la tercera edad, a mis papás, a mis hijos. Entonces, finalmente hay que tomarlo con muchísima seriedad, ¿no? Como decía Ale, no voy a dejar a mi hijo salir a las 2 de la mañana a un callejón para que compre unas papas en el Oxxo, ¿no? Pues es lo mismo en Internet, o sea, es comentarles todo el beneficio, que sí lo reconocemos, o sea, aquí mismo sabemos la potencialidad y el gran valor que tiene el Internet, las herramientas que nos dan. Ya no podríamos trabajar, yo creo que en ningún sector, sin una herramienta tecnológica, de colaboración, de desempeño, etcétera. Sin embargo, no platicamos lo suficiente el riesgo que conlleva. El 95% del dinero es digital hoy día, 5% se queda en efectivo. Entonces, los grupos de crimen organizado se están moviendo para allá. Punto. O sea, se están moviendo o ya se movieron. Entonces, el 95% de los ataques exitosos son por falla humana, ¿no? La tecnología es lo suficientemente, digamos, madura, bien implementada, como para proteger y mitigar. Pero finalmente, pues somos humanos. No parchamos, no dejamos de pagar las licencias, no implementamos procesos. Entonces, finalmente fallamos por ahí. No estoy diciendo nada más el que le da el clic al phishing y por ahí se mete el gusano que después se permea en mi red, ¿no? Sino de verdad es un tema del día a día, de entender que si le doy clic a algo puede pasar algo, ¿no? Ya le di clic, ¿ahora qué hago? Pues vamos a ver si tienes un MDM en tu teléfono celular para ver si está infiltrado, ¿no? O si ya te lo agarraron. Pues, ¿quién tiene esas capacidades? A menos que estés en la industria de ciberseguridad, en realidad pues, confiamos en que nuestro teléfono móvil esté protegido, ¿no? Pero es fácil infiltrarlos. Generalmente las redes sociales están infiltradas, digo, hay mecanismos. Hablando de específicamente si debería haber una ley, una estrategia, ahora sí que te pido prestada tus palabras o tu respuesta monosilábica es sí, 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 sí. Tenemos que ponerlo en la agenda, tenemos que elevar la agenda, ¿no? Y tenemos que comunicar los temas. En otros países, por ley, si mi organización fue vulnerada, lo tengo que comunicar. ¿Y qué pasa ahí? El siguiente ya sabe, previene y parcha, ¿no? Tristemente en México todavía hay una cultura de ocultar estos temas. Entre más lo platiquemos, mejor. Y de verdad aprendemos y activamos el ecosistema, porque finalmente fue falla humana, pero causada por no haber parchado un sistema, ¿no? Y empezamos a movernos rápido. No se acuerdan el ransomware que se generó en Inglaterra hace varios años, 3, 4 años. Pues se me fue el nombre ahorita, pero rapidísimo, en menos de 10, 12 horas ya estaba llegando a México, pero solo sabemos desde la madrugada.
infiltró casi todos los sistemas de salud y financieros de Inglaterra, fue una pérdida millonaria, pero cuando llegó a México en horas, ya habíamos empezado a parchar los sistemas. O sea, sí reaccionamos rápido. Como tecnología exponencial, también vienen las soluciones exponenciales y tampoco podemos confiar en nosotros como seres humanos para darle clic a la cosa que parche el sistema, sino ya también hay sistemas autónomos con inteligencia artificial que nos ayudan muchísimo a detectar anomalías, comportamientos anómalos, ¿no? Porque finalmente las nuevas vulneraciones pues explotan algunas infraestructuras, pero se comportan diferente pero similar, ¿no? Entonces, de verdad es un problema muy complejo, pero solamente lo vamos a poder mitigar con estrategias de prevención y de colaboración. Esta nueva ley, comisión, estrategia debe de nacer desde una parte colaborativa. Debe de ser un mecanismo de múltiples partes interesadas. Siempre lo he dicho, el mismo tema de gobernanza de Internet tiene que seguir hacia el tema de ciberseguridad, que esté presente claramente el sector público, gobierno, la legislación, que esté presente el sector académico, que esté presente la sociedad civil y que esté presente la industria tecnológica. Solamente con eso vamos a poder mitigar realmente lo que está sucediendo. Si no, no hay manera, de verdad, ¿no? Y es una mitigación del día a día. Y nos va a pasar. Y lo digo ahora sí que a mis ex colegas también de la exfiltración que sucedió la semana pasada. Pensar que no nos va a pasar en una organización es querer tapar el sol con un dedo. Va a suceder. Un ataque cibernético generalmente de esta naturaleza están adentro de la infraestructura de los cibercriminales alrededor de 9 meses. De 6 a 9 meses están adentro de la infraestructura. La conocen muy bien. Le pasó al Pentágono, le pasó a la Casa Blanca, le pasó al FBI. Entonces, pensar que no nos va a pasar a nosotros en la iniciativa privada o pública es un grave error. Nos va a suceder. Es mejor estar preparados. Tener planes de continuidad operativa, tener planes de recuperación de desastres, implementar metodologías, marcos de referencia. El famoso NIST, ¿no? Americano, que ahorita está muy permeado también hacia México. Digamos, es un marco de referencia internacionalmente reconocido. Es cansado hacerlo. Estaba comunicando ahorita a David que luego terminas con documentos de 1500 páginas que no son implementables. Hay que resolver ese tema. Habla de procesos, habla de gente, habla de talento, habla de capacidades y habla de tecnología. Pero casi la tecnología es hasta el final, ¿no? Se han hecho algunos avances. Budapest es un tema y claramente nos debemos de adherir. Es un tema de cooperación y colaboración internacional. Ya se mencionaba aquí que el cibercriminal aprovecha la naturaleza del Internet, que atraviesa fronteras, para cometer el ciberdelito en otro país. Y lo hacen perfecto. Es como que el paso 1 del manual del ciberdelito. No voy a cometer el crimen en mi propio país, porque sí me encuentran, ¿no? Entonces es bien complicado para las fuerzas que investigan, que hacen ese tipo de trabajo. Híjole, detectar a los anillos de crimen organizado en otros países porque no tenemos los esquemas de colaboración maduros. Sí existen y sí se hacen en algunas situaciones. Las plataformas de redes sociales, voy a contestar una de las preguntas, bueno, de contenidos, YouTube, Facebook y demás, sí abren las puertas y sí ayudan a las investigaciones, pero es muy lento. Si se detecta que por ahí se está delinquiendo, sí ayudan, es muy costoso y muy lento. Y 3, 6 meses después, pues el cibercriminal ya está en otro lado, o ya bajó los contenidos, o ya movió su infraestructura. Entonces, por eso sirven los esquemas colaborativos, como el Convenio de Budapest. Hay que fortalecer y madurar eso. Se lanza en el 2017 la Estrategia Nacional, ¿no?, de Seguridad de la Información. Es un avance y se tocan varios temas de seguridad pública, claramente pasando por la parte de economía digital, educación, ¿no?, y el sector civil. Hay que avanzar muchísimo en temas de capacidades y talento para desarrollar la parte preventiva. Y mis recomendaciones finales son, como yo veo este tema a grandes rasgos, es la ciberseguridad. Yo lo veo más, y es mi opinión, como una extensión de la seguridad más que del aspecto cibernético. Debemos de atacarlo como tal.
Debemos de proteger al ciudadano, debemos de proteger a nuestros niños, al mismo tiempo que sí protegemos y tenemos mecanismos de protección para infraestructuras críticas. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Senador Ramírez Marín, muchas gracias. Jorge Carlos, por estar aquí. Gracias por la invitación y porque siempre estás promoviendo que la comisión esté al día en los temas que necesita estar. Muchas gracias. Jorge Carlos es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Jorge Carlos, ahorita te voy a dar la palabra. Solo a manera de cierre de la ponencia de Víctor, me quedo con algo que quizá la gente que nos está viendo puede estar pensando. Todo esto, o sea, si es tan transversal y se impacta, quiero abrir un negocio, tengo mi página de internet, tengo hijos, tengo papá, o sea, ¿qué hago? ¿No? O sea, creo que la gran pregunta es, ¿qué hago? Y me quedo con una gran pregunta, ¿es asequible asegurarnos, asegurar nuestro sitio, asegurar nuestro negocio, tener una protección? O sea, ¿es asequible la ciberseguridad? Creo que mucha de la gente puede estarse preguntando eso. ¿Quién, por ejemplo, quién me puede ayudar? ¿No? O sea, es otra de las grandes preguntas. En un país donde las pymes, ¿no? Las pequeñas empresas, pues ya también están operando con su sitio de internet y están sufriendo estas pérdidas, ¿no? Que muchas de ellas no se pueden dar el lujo de perder. Entonces, creo que aquí una gran pregunta, y si quieren al final, si me la pueden contestar, o sea, ustedes que se dedican a esto y todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo pueden asegurarse? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pasos pueden seguir para asegurarse hoy? Jorge Carlos, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieras dar unas palabras en esta Semana Nacional de Ciberseguridad, un tema que además, pues, con lo que ha pasado en estas últimas semanas, pues se vuelve urgente poner en la mesa de discusión. Muchas gracias, senadora. Nuevamente te agradezco que nos convoques a estas reuniones que siempre serán provechosas cuando se trata de enriquecer un proceso legislativo. Hacer una ley no es nada más ceder a los caprichos o a las ideas que los senadores tengamos de un asunto. Hacer una ley implica el compromiso de escuchar a los demás y reconocer en las otras propuestas que pueden ser más valiosas que la idea original que tú tenías. Y propiciar estos encuentros donde esas ideas salen a la luz, se confrontan, se comparan, se enriquecen, creo que es el camino adecuado. Qué bueno que lo estamos haciendo. Y este en particular es un tema durísimo. ¿Cuánto habremos perdido en la infiltración que han hecho estos hackers de los sistemas de la Secretaría de la Defensa? Les aseguro que muchísimo menos de lo que se perdió a lo largo de toda la pandemia con los continuos ataques y algunos, muchos, costosamente muy exitosos que se hicieron a los bancos. Todavía recibimos a mucha gente que nos dice que tiene una deuda en un banco que no puede reconocer. Y todavía no tenemos un instrumento que nos permita decirle a la gente con cuánta más seguridad puede ahorrar. Si esto pasa con una persona, imagínense el efecto que tiene con una empresa. E imagínense el efecto que tiene con una institución educativa o en un instituto científico. Es extremadamente delicado. Cuando empezamos a hacer esta ley, me acuerdo que la estadística que nos proporcionaron como base decía que al día se produce en México más de 3 millones de ataques a distintos sistemas. Y lo creo por una razón. Cuando me tocó ser presidente de la Cámara de Diputados, una de nuestras debilidades que tratamos de fortalecer era precisamente nuestro sistema informático, nuestros sistemas de información. Y me decía la gente de informática que recibía todos los días entre 250 y 500 ataques, intentos de vulnerar el sistema, todos los días. Entonces yo sí creo en esta estadística que nos están dando y eso resalta una vez más la importancia de este trabajo que está haciendo la senadora Lagunes y que les agradezco mucho que acompañen ustedes que son más expertos que nosotros en este tema. Estoy seguro que saldrán cosas buenas. Muchas gracias.
Gracias, senadora. Así es, yo tengo varias propuestas para que desde la Comisión de Ciencia y Tecnología podamos proponer algo más integral, algo más sólido en cuanto a una nueva ley de ciberseguridad. Y sí, es cierto lo que mencionas. Pensemos que mucho del trabajo que hay de ciberseguridad, de asegurar nuestras plataformas, es porque todos los días vamos a recibir ataques. O sea, esto es el trabajo de los ciberdelincuentes. Están lanzando ataques a gobierno, a empresas, por redes sociales, a personas. Entonces, utilizan cualquier carretera, cualquier vía, cualquier espacio, y dentro de todos estos millones y millones de ataques van a encontrar un hueco por donde entrar, una persona que del otro lado no sabe, le da clic y es víctima. Esto es lo que está pasando todos los días y es por esto que el tema se vuelve prioritario en la agenda nacional. Prioritario. Este es un tema ya de seguridad nacional, este es un tema, esto tiene que ser una política de Estado, una política, y quiero atreverme a decir esto, la nueva ley de ciberseguridad que se construya tiene que ser una política que trascienda sexenios, una política de Estado que realmente le dé certeza a la gente, a la sociedad, a las empresas, a la iniciativa privada, que podemos navegar seguros, que nuestros hijos están en un lugar seguro, que puedo abrir mi empresa y puedo hacer transacciones y no va a pasar. Estoy asegurado. Eso es lo que necesitamos, certeza. Certeza en un mundo que en este momento en nuestro país, pues no existe. Gracias, senador, por darte el tiempo de estar aquí. Y finalmente tenemos a Alejandro Pisante, Alex, a quien conozco desde hace también muchos años. Y es de verdad siempre es un placer escucharte, Alejandro. Tiene licenciatura y posgrado en química en la Facultad de Química de la UNAM. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Instituto Max Planck de Investigaciones sobre el Estado Sólido en Stuttgart, Alemania. Esa puede ser otra plática. Ha sido presidente de la Sociedad de Internet de México, vicepresidente del Consejo Directivo de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, miembro del Consejo Directivo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y miembro Actualmente es investigador afiliado al Centro LATAM Digital, desde donde apoya la investigación y capacitación en materia de ciberseguridad para América Latina. En 2021 ingresó al Internet Hall of Fame, el Salón de la Fama de Internet de la Internet Society. Felicidades, Alejandro, y gracias por estar aquí. Ay, gracias, senador Madero, por estar aquí. Muchísimas gracias. Ay, gracias por estar aquí. También el senador Madero es miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero además es un gran defensor de los temas de tecnología. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sobre todo por parte de distancia, ¿se escucha bien? Muchísimas gracias, Alejandra, querida, por la invitación. Ha sido realmente un honor extraordinario recibirla y además aumentado por la presencia de los senadores Madero, me da mucho saludarlo, y también Ismael, un gusto conocerlo. No sé por dónde empezar, que el tiempo desde luego siempre es una restricción. Probablemente debiera empezar diciendo que en México no hay una ley del acero. No hay una ley del acero que tenga un artículo que diga que se prohíbe retorcer un pequeño tramo de alambre de acero y utilizarlo para abrir unas cerraduras y cortar con la llave correspondiente. No hay una ley de carreteras. Si ya hay una ley de carreteras, hay muchísimas leyes para las carreteras, pero no hay ninguna ley en las carreteras que diga, por ejemplo, que al pasar la caseta hay que pagar doble si uno trae a una persona secuestrada en la cajuela o un tanque de bolsas de cocaína o un costal de marihuana. Eso no está en la ley que corresponde al medio por el cual se comete el delito. Sin embargo, está prohibido forzar cerraduras y está prohibido secuestrar personas, está prohibido transportar drogas. Está prohibida y la ley regula la conducta, no el medio. El medio aparece en la parte adjetiva.
de la definición del delito, aparece en la tipificación. Y muchas veces ni siquiera aparece del todo en la tipificación, perdón porque estoy extralimitándome un poco, no siendo abogado. No aparece tanto en la tipificación del delito como en el código de procedimientos, donde se pueden identificar cuáles fueron los medios comisorios del delito, la manera en la que pueden ser vinculados a la comisión del delito, la manera en la que entonces pueden ser utilizados como evidencia probatoria para encarcelar a un delincuente o como falta de evidencia para no encarcelar a una persona acusada, independientemente de que sea justa o injustamente. Creo que es una reflexión muy importante antes de meternos a los temas de legislación. Y donde la puerca tuerce el rabo en muchas de las leyes que ya existen, además, para tipificar delitos de alguna manera calificados como cibernéticos, algunos de nosotros, y de aquí David a lo mejor va a ser que acepte la provocación, no existe el delito cibernético, como no existen los desastres naturales. Un deslave de un cerro no es un desastre a menos que haya gente abajo, o una carretera. Un deslave de un cerro es un fenómeno natural. Solamente es un desastre cuando hay gente. Y no hay un delito cibernético, sino que hay un fraude cometido por medios cibernéticos. Diciembre de 2019, poco antes de la última vez que nos vimos aquí en el Senado para una capacitación que hicimos sobre este tema, a la mamá de un compañero mío de trabajo, de química, ella también química, una mujer 72, 75 años de edad, le llegó un señor a su casa con unos papeles, con unos logotipos de 4 bancos, y le dijo, trabajo para una compañía que se dedica a la seguridad de los bancos. Y usted sabe que hay muchos ataques, entonces la venimos a proteger. La enredó lo suficiente como para que el señor le firmara los papeles con los cuales la desfalcaron. Hace unas pocas semanas supimos en alguna ciudad, digo en particular en la Ciudad de México, llega gente a tocar la puerta de una casa en la que a las 10 de la mañana, a las 12 del día, solamente hay adultos mayores. Todo el resto de la gente está trabajando en la escuela. Lo sabemos en cada colonia. Llegan con unos chalecos que corresponden a alguna función gubernamental. Le dicen, estamos renovando las tarjetas del bienestar, porque como ha habido muchos fraudes, tenemos que renovarlas. Pum, pum, rápidamente se hicieron decenas de tarjetas del bienestar. No es culpa del bienestar, que quede muy claro esto. Es una definición simplemente de cualquier activo de las personas que tenga algún valor es susceptible de ser el objeto del delito. Lo que les acabo de describir en físico es la misma conducta del delito que conocemos como phishing. Engañar, espantar, suplantar y defraudar. Obtener los recursos de otra persona, obtener los activos de otra persona mediante un fraude en el cual una parte del fraude se representa además por la suplantación de personas, por decir que soy alguien que no soy. El banco. Me llega un correo electrónico y me dice que es el banco, es lo mismo que el señor de traje que trae una hojita con 4 logotipos. Y entonces lo que tenemos que preocuparnos es, yo creo que tenemos que enfocarnos en la legislación, en cuáles son los factores propios de la conducta que se pueden legislar, que tienen una tradición milenaria de legislación, y cuáles son los factores nuevos que introduce Internet, que desde luego son radicales. Pero no dejarnos cegar por el brillo de las cosas nuevas, no dejarnos cegar por los colorines y las luces brillantes de lo nuevo, sino ver cómo esto está siendo explotado. Desde luego los criminales están explotando el Internet, las redes de Internet, como aprendieron a explotar el alambre de acero. El día que alguien inventó las cerraduras, se inventó la ganzúa. El día que se inventó la ganzúa, se inventó el ingreso legal y el ingreso ilegal. Ganzúas tienen los cerrajeros, ganzúas se pueden comprar en las ferreterías. Lo ilegal no es tenerlas, sino usarlas para abrir una puerta que no se debe. Entonces, en la comunidad de Internet hemos desarrollado una serie de criterios y medidas que nos orientan en este tipo de cosas. Primero, desde luego, es decir, aquí hay otro punto, que a muchos de ustedes les va, creo que, a resonar muy fuerte. Llega un correo electrónico en una oficina, el director de repente lo están acusando, el director roba y anda con él. Inmediatamente le hablan al de informática, al de TI, y le dicen, averiguan la dirección IP, ven demasiada televisión, ven demasiado CSI, averiguan inmediatamente la dirección IP y quién fue el que lo mandó. Y uno le dice, a ver, quítale el internet al problema. Imagínate que en vez de que hubiera llegado un correo electrónico, hubieran pasado unos volantitos, ustedes ya no se acuerdan de que existía una cosa llamada el mimeógrafo, vamos a pensar en fotocopiados, ¿no? Pero vamos a pasar unos volantitos fotocopiados que dicen que el director roba. O que lo hayan pintado con lápiz labial en un baño, en el espejo de un baño. Ok,
¿Qué vas a hacer? No vas a llamar inmediatamente a un equipo forense a despellejar con una navaja, con un bisturí estéril, la cerita del lápiz labial para averiguar que tiene unos componentes que solamente existían en su composición isotópica, venían de la cera de Campeche recolectada en 2018 y fueron vendidos por Revlon en Nueva York. No vas a hacer eso. No ves tanto CSI. Digo, sí lo ves, pero no ves tantas películas de detectives. Lo que vas a hacer es averiguar quién se enojó, a quién corrimos, quién se peleó con la novia, ¿no? Quién tiene un conflicto personal. Es decir, seamos sensatos. Ahí lo que estamos haciendo es quitarle el Internet al problema y ver si en el corazón del problema hay un problema que conocemos. No quiere decir que Internet no es importante, no quiere decir que Internet no produce cambios radicales, pero tenemos que ver qué es lo que es cambiado por Internet. Y a lo mejor ahí nos encontramos el corazón del objeto de la ley. Y lo que sigue es cómo se modificó ese delito. Se puede agravar, por ejemplo, por la masificación. O se puede atenuar, porque fue un escuincle de 16 años que se le ocurrió tratar de hacer un phishing, a ver si era posible, ¿no? Y a lo mejor lo podríamos estar atenuando. Es primo delincuente, es menor de edad, no había profundidades en su dolo, ¿no? Llévese una cachetada o el equivalente legal de una cachetada y no lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces, los marcos de referencia que tenemos para trabajar con esto, en primer lugar, son los principios con los que se diseñó Internet. El principio fundamental es el de best effort, mejor esfuerzo, es decir, asumir que la red puede fallar. Por eso se hace enrutamiento de paquetes, por eso caminan por distintos lugares para llegar de mi teléfono a esa pantalla y así, para que en cuanto se caiga un enlace o una central, la red siga proveyéndonos el tránsito de los. Y de ahí los que conocemos como interoperabilidad, apertura, robustez, etc. Si nosotros tratamos de resolver un problema que identificamos en Internet como el delito cibernético, como ya no decimos pornografía infantil, porque pornografía infantil, así como suena de atroz, todavía suaviza y normaliza la conducta. Hablamos de imágenes de abuso sexual contra menores. Es decir, que sea muy claro que es una conducta violenta, que es una conducta que no puede ser tolerada, porque pornografía se mueve en un espacio en el que hay cierta tolerancia. Entonces, imágenes de abuso sexual infantil. Y esta precisamente me lleva de nuevo al tema de cuál es el efecto de Internet. Lo voy a volver en un momentito. Nosotros dijimos, hay que bloquear todos los sitios que pueden tener imágenes de contenido sexual abusivo contra menores. Eso nos lleva a romper el Internet, nos lleva a reducir la interoperabilidad, la apertura. Este es el motivo para no hacerlo. Y entonces los marcos son, primero, los principios de Internet. Segundo, los invariantes de Internet, definidos por la Internet Society. Son estos como apertura, utilización de herramientas de uso general. Luego, la manera de hacer redes en Internet. Y finalmente, una manifestación de impacto, equivalente a las manifestaciones de impacto ambiental o a las manifestaciones de impacto regulatorio, pero una manifestación de impacto sobre Internet. Esto se aplica como una criba a la legislación propuesta y nos dice, ¿sabes qué? Tu ley está suponiendo que tú puedes hacer cierta cosa, que si la haces, vas a convertir a las redes de Internet en México en una intranet. O las vas a convertir en una televisora controlada por un emisor central. Le vas a quitar la horizontalidad que mencionaba Víctor hace un momento. De ahí tenemos también una cosa que se conoce como el core público de Internet de la Comisión Global para la Seguridad, para la Estabilidad del Ciberespacio, los factores de éxito de la CNIC y ACNIC, y un esquema que yo he desarrollado, que quiero proponer a ustedes como un mecanismo de análisis de la legislación, de 6 factores que nos dicen cómo se trasladan conductas que conocemos fuera de línea a conductas en línea. Primer factor es masificación, es el más evidente. El escalamiento masivo. La escala de Internet no solamente es mucha gente, sino es también rapidez, viralización, la parte exponencial, esta parte incontrolable en la que una noticia, una mentira, se dice actualmente estadísticamente que una mentira se esparce 6 veces más a prisa que una verdad. Estos son los estudios. Yo aquí también, senador, quería comentar esto. Las estadísticas hay que tomarlas con muchísimo cuidado. Cuando me dicen 150 millones o 150,000 millones de ataques al día, al año o a la década, unos son barridos de puertos y se cuentan como 600, se cuentan como 65,000 porque hay 65,000 puertos lógicos en cada computadora de Internet. Entonces bájenle tantito a esas cuentas, son cuentas de vendedor de sistemas de seguridad, pero concentrémonos en los ataques sustantivos, ¿no? ¿Cuántos intentos reales de penetración de sistemas hay? ¿Cuáles son los distintos tipos de ataques? Y reduzcámoslos sobre todo a lo que se ha venido mencionando, riesgo. Aquí también, entre paréntesis, prohibámonos usar la palabra seguridad en foros serios. Hablemos de riesgo. Seguridad tiene 2 problemas. Uno es un absoluto
O sea, algo es casi 100% seguro, ya no es seguro. Hay alguna manera por la cual no es seguro. Y es una palabra muy emocional, muy emotiva. Es una raíz humana muy profunda, atávica. Los humanos se subían a árboles para que los leones no los agarraran en la noche, ¿no? La seguridad es algo de vida o muerte. Entonces hablemos de gestión de riesgo. Y con este esquema, repito, masificación o escala de Internet, incluye la velocidad, incluye la viralización, incluye los efectos. Segundo, la gestión de identidad. La gestión de identidad en Internet es problemática. Internet solamente nos da la dirección IP. La dirección MAC está en la capa de abajo. La dirección de correo está en la capa de aplicación. La clave del banco está en la capa de aplicación. Y esto es por diseño. Internet se diseñó para descargar las responsabilidades que no sean mover paquetes en la orilla, por la velocidad a la que la tecnología estaba cambiando cuando se diseñó Internet. Se estaban diseñando los mejores mecanismos de seguridad y las maneras de violarlos al mismo tiempo. Entonces, por eso se descarga en la orilla. Y la identidad es lo que nos permite, por un lado, que los activistas militantes, las activistas militantes de Irán estén oponiéndose al régimen, organizándose de una manera anónima, y lo que permite que los criminales escondan o adopten otras identidades. Tercer factor, el factor transjurisdiccional, que se ha mencionado, tiene un gran impacto en la producción del delito, también tiene un gran impacto en la producción de la Wikipedia, que también es bueno. Ninguno de estos factores es ni bueno ni malo, ni de tipo de más es mejor, pero vamos haciendo una disección de los que consideramos delitos, las conductas negativas, cómo se transmiten o modifican por Internet. Reducción de barreras. Es mucho más fácil formar una organización si no tengo yo que conseguir permisos físicos para 27 bodegas, 17 oficinas, pero simplemente, desde luego tengo que cumplir la legislación laboral, desde luego tengo que cumplir con la legislación sanitaria en los lugares donde mi personal trabaja, pero no tuve que pasar por todas las complicaciones de establecer una empresa física para poner una tienda, para ponerme a vender artesanías de Izmiquilpan. Reducción de fricción, que es algo que no nos damos cuenta, que es un factor muy importante en lo que sucede en Internet. Reducción de fricción es la reducción de operaciones o de gasto de energía para lograr algo. Cuando yo puedo comprar en una tienda electrónica con un solo clic, ¿no? Hágale así al botón para completar su compra, porque ya está almacenada mi dirección, porque ya está almacenada mi tarjeta de crédito, porque ya están almacenadas mis preferencias. Eso es reducción de fricción. Esa nos ayuda, es uno de los factores que más buscamos en Internet, pero ayuda al delincuente. Porque en un solo botonazo, sin pensar, podemos cederle todo nuestro patrimonio. Y el último factor, que es muy complejo, es la gestión de la memoria y el olvido. Memoria y olvido, ¿no? Internet nos ha producido una memoria que la humanidad nunca había soñado. Está en los diarios de debates de este Congreso de la Unión desde por lo menos 85, probablemente antes, registrados digitalmente y disponibles si a alguien no se le olvida convertirlos de WordPerfect 5.0 o Word 2.0, o si no se les borran las cintas. Hay que cuidar esa memoria. Y hay gestiones sobre la memoria, cosas que convenía olvidar. Nadie tiene por qué estarse acordando de la señorita que en Corea su perrito se orinó en el metro. Sin embargo, se tuvo que mudar de país por la famosa que se hizo la ley, ¿no? Hay memoria que hay que reducir y no lo estamos aprendiendo a hacer del todo bien. Entonces, con estos factores nosotros podemos trabajar pensando además en cómo es la conducta que queremos impedir, el riesgo que queremos proteger a la sociedad, cómo se produce en las cabezas de las personas. Ahora regreso al tema del abuso sexual infantil. La cadena comisoria clásica de este delito es: hay alguien en Nueva York que se excita sexualmente con imágenes de abuso sexual infantil, lo consideramos pues no vamos a decir palabras como pervertido, porque es una palabra muy cargada, pero técnicamente se conoce como una parafilia, ¿no? Es decir, como una filia no dentro de la norma. Entonces tenemos una persona con una parafilia que se excita, averigua cómo llegar a Acapulco o a Tailandia, a un lugar donde puede tener por dinero sexo abusivo y violento con menores. En medio está Internet. Se enteró por Internet, tuvo que utilizar mecanismos como Tor, llaves criptográficas, ocultar su identidad, celulares desechables, todo lo necesario para llegar a cometer esta otra cosa. En los dos extremos está violando leyes establecidas. Aunque la innovación de Internet se ha dado sin pedir permiso a nadie, las conductas están en lugares donde se violan leyes. En estos dos extremos, las personas que originaron las imágenes y la persona que va a reproducirlas en su propio están violando la Constitución de la República, la Carta Universal de los Derechos Humanos. Están hablando la Carta de los Derechos Humanos, está violando la Constitución de la República. Si hay Constitución estatal en un sistema federal,
están violando la Constitución del Estado de Guerrero, el Código Penal del Estado de Guerrero, están violando las ordenanzas municipales de Acapulco, están violando hasta el reglamento del condominio, porque están haciendo ruido y haciendo uso comercial de las instalaciones después de las 10 de la noche. Entonces, todas esas leyes ya están allí. No necesitamos inventar las leyes. Sí nos va a hacer falta darles, y no está resultando nada fácil. Porque además hay el traslape. Ahora sí, termino con esto, le paso los puntos de las preguntas. Hay un traslape muy importante entre las conductas violatorias de la seguridad pública o amenazantes de la seguridad pública y las que amenazan la seguridad nacional. ¿En qué momento un ataque a la banca, a los usuarios de la banca, por ejemplo, se puede considerar un tema de seguridad nacional? Si me van a desfalcar, si me van a vaciar todas las cuentas de un banco, aunque los afectados son particulares y es un delito cometido por particulares, me están comprometiendo el sistema de pagos del país. Y aunque sean unos delincuentes no patrocinados por un Estado, se están convirtiendo en un tema de seguridad nacional. Entonces también hay que ver, estas son fronteras que yo simplemente creo que no hay una solución en este momento. Hay que plantearnos justamente que a lo mejor es un tema de escala, etc. Y hacia las soluciones, creo que el punto más importante, y este también está en los marcos de referencia, la jerarquía de marcos de referencia que he mencionado, abajo del que mencioné, está los mecanismos de gobernanza de Internet. Ya los mencionó Víctor, no voy a contar. Creo que la aplicación a lo que nos ocupa es no solo la posibilidad de que el Senado adopte, como ha sido propuesto en esta sesión, una comisión que se haga cargo de las cosas. Es muy peligroso que el legislativo se meta en la operación. Más allá de una función de vigilancia, es muy delicado. Acaba por limitarle su capacidad como legislador. Pero la capacidad de vigilancia o supervisión es muy importante. Lo que es muy importante es un mecanismo multi-stakeholder, múltiples partes interesadas, con mucha legitimidad y con mucha participación. Hay un estudio que hice hace 3 años, está publicado, publicó el año pasado, aquí en el Senado, en el Instituto Belisario Domínguez, un libro, en el cual hago un poco lo que ya estudió David, comparar las estrategias nacionales de ciberseguridad y las calificaciones que nos ponen organismos como la OEA. México en Latinoamérica hace 2 años se podía calificar en el 5º lugar. Tengo dudas de que sí, incluso no hayamos retrocedido más. No es proporcional, como ya lo señalaba David. Si somos el 10º país en población, la 12ª o 15ª economía, no podemos ser el lugar 80 en ciberseguridad, no podemos ser el lugar 110 en innovación, no podemos ser el 5º lugar en Latinoamérica en lugar de estar en el top 3 en ciberseguridad. Está fuera de proporción y porque esto no es nomás un asunto de querer ganar todas, sino que nos habla de debilidades fundamentales que eventualmente amenazan nuestra posición, no la de ser la 10ª parte de la población, que eso todavía no está tan afectado por la ciberseguridad, pero sí irnos del lugar 15 al 17, al 19 en las economías por no poder sostener una economía confiable y segura en los campos en los que hay más innovación. Gracias. Gracias, Alejandro. Y sí, me quedo con esto antes de darte la palabra, senador Madero, que me encantaría escuchar tu punto de vista sobre este tema, pero sí me quedo con esto que dices, Alejandro, de si no avanzamos en la materia ciberseguridad, estamos retrocediendo forzosamente en el tema de desarrollo económico, social, político. O sea, impacta, como lo dijo Víctor, de manera transversal absolutamente a todas las industrias, a toda la sociedad y de manera vertical, bueno, y a todos los gobiernos también, gobiernos estatales, municipales, lo cual, como lo dije, pues hace sentido tener una ley federal, ¿no? Algo que sí realmente involucre a todos los estados y los municipios. Senador Madero, encantada de escucharte. Muchísimas gracias. Primero que nada, un reconocimiento sincero a la senadora Alejandra Lagunes por ser esta voz, este lugar de encuentro para analizar qué es lo que está pasando y qué debemos hacer y cuál es nuestro rol también, cuál debe ser el rol de cada quien, ¿verdad? Y cómo decodificar mejor cuáles son los riesgos y no tenerle miedo al cuchillo, sino al usuario del cuchillo, como bien lo estás diciendo, Alejandro. Fue muy elocuente los ejemplos, pero yo soy un
creyente de que la tecnología es un aliado del ser humano y no hay que tenerle miedo a la tecnología. Al contrario, hay que tratar de estar siempre promoviendo su mejor entendimiento, comprensión y aplicación. Creo en la tecnología como un acelerador y potenciador de muchas cosas buenas, pero también que pueden ser de cosas malas. Y ese es donde nos encontramos ahorita en esos riesgos civilizatorios. ¿Por qué? A mí cuando aparece el Internet, yo ya estoy ruco, entonces yo estoy desde antes de que existiera hasta cuando aparece, desde antes de la Commodore 64. Y cuando aparece el Internet era, wow, ciencia ficción. El mundo finalmente llegará a la democratización, al acceso universal del conocimiento, de la información. Las oportunidades se nos abren, el mundo se vuelve uno solo, la aldea global de Marshall McLuhan. Esas ideas hermosas. Y vemos lo distópico cuando empieza a ver del Internet, pues desde Cambridge Analytica, que trata de conformar humores sociales y manipularlos, y lo logra, para que se vote por un Brexit o por un Trump. No tengo nada contra una cosa, sino contra la utilización de una tecnología para que una sociedad sin herramientas pueda ser objeto de manipulación. Como lo es frente a la televisión, como lo puede hacer contra tantas cosas, pero ahorita estamos hablando de la potencia de la tecnología de punta. Y yo quisiera agregar dos componentes adicionales. La inteligencia artificial, los algoritmos, con las bases de datos masivas a las que no tenemos acceso los seres humanos de la calle, no nos podemos defender contra eso. Y va a empezar a generar una desigualdad de oportunidades, una desigualdad en un mundo que ya está concentrando en muy pocas manos el poder, la información, el dinero y las oportunidades. Y esta es una megatendencia. No es por la tecnología, es por el momento civilizatorio en el que estamos, pero ahorita el momento es de la mega concentración del poder, el 1%. Y el 1% del 1% que hoy tiene el control y el acceso de estos recursos, de estas oportunidades, de estas tecnologías, de este dinero. Y ahí es donde yo me encuentro con un reto, porque de repente va a haber allá arriba gente que tendrá el poder de influir, de conocer mejor que otros los riesgos, las oportunidades, los comportamientos y las opiniones de la gente. Desde para saber qué comprar y en qué invertir, hasta para saber a quién apoyar. ¿Y cómo mezclo esto con el debilitamiento de las democracias en el mundo? Ahorita las democracias están siendo fatigadas, les voy a llamar yo de alguna manera. Y los autoritarismos y la sociedad del surveillance, de la vigilancia, del Estado, del Big Brother, con gobiernos autoritarios, el daño que pueden hacer de control en las sociedades. Y es ahí donde a mí me empieza a generar una preocupación de que ya nos están rebasando las dinámicas y tenemos que actuar y entender de mejor manera para poder atemperar estas distopias, estas distorsiones, esta parte oscura.
y cómo potenciar al máximo los beneficios de la economía del conocimiento, de la colaboración, porque si algo me permite el Internet es la economía colaborativa, que es una dimensión extraordinaria para tener descentralizados muchos mecanismos de supervisión, de vigilancia y de mejora de los comportamientos de una sociedad. Son reflexiones así muy disparadas a partir de lo que escucho, simplemente para ponerme a la orden. Senadora, mis respetos y siempre cuente conmigo para participar en este tipo de reflexiones y tratar de juntos hacer que México, esa 15ª economía, fíjate, México es, curiosamente, de 195 países que hay en el mundo, la 15ª economía medida en PIB absoluto, no el PIB per cápita, ahí sí estamos bien jodidos, pero PIB absoluto. Pero también coincide con que somos el 15º país en población y en territorio. Entonces tengo como país, en términos absolutos de peso, de potencia, de los primeros 20 lugares del mundo. Sin embargo, en términos de desempeño, nos bajamos a los 50 o hasta los 100 cuando estamos hablando de corrupción, de inseguridad, de educación, de salud, y ese es un gap de seguridad también. Es un gap que nomás nos exhibe la brecha entre donde debemos estar y donde actualmente nos ubicamos, y el reto y el esfuerzo de lo que debemos hacer para cerrar ese gap. México no tiene por qué no estar. Tiene todos los recursos, tiene la población, tiene la economía. Nomás nos faltan las mejores prácticas, las mejores decisiones, las mejores políticas públicas. Y eso depende nada más y nada menos que de todos y de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Y sí creo que me quedo con una palabra además que se ha repetido mucho, colaboración. En Internet es una palabra mágica, la colaboración. Y es porque la naturaleza del medio es horizontal, así nació, y ya lo explicaba Alejandro, pero también ya la complejidad de la cantidad de gente, el que no haya fronteras, la economía, la web 3.0, lo que viene, que platicábamos, que vienen nuevas plataformas, nuevas formas de vivir dentro de mundos virtuales, donde obviamente va a haber muchísimos beneficios, se abre un mundo nuevo de posibilidades, creo que es una nueva revolución en Internet, pero también se abre una nueva gama de delitos, ¿no? Y aunque dice Alejandro, y concuerdo, muchos de ellos ya existen, o sea, estos delitos ya existen, pero hay que hacer las adecuaciones, las armonizaciones que haya que hacer legales, que todavía no hacemos. La colaboración internacional y un dato bien interesante, ¿no? O sea, México, ¿qué se merece México, no? Y hablábamos de, a ver, además de todo lo que dijiste, también tenemos el bono demográfico de jóvenes, que muchos países no lo tienen. Muchos países que están en los primeros lugares no tienen este gran activo que México sí tiene. Sin embargo, nos hace falta miles de personas en materia de ciberseguridad, expertos en materia de ciberseguridad. Me gustaría cerrar con una pregunta para cada uno de ustedes, muy concreta. ¿Cuáles serían 3 irreductibles en una nueva ley de ciberseguridad? Si pudieran decir. Y o preguntas, vamos primero a preguntas y después a estos 3 irreductibles. ¿Sí? ¿Pasas micro? A preguntas, vamos a una pregunta. Gracias. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias por invitarnos. Definitivamente creemos que el tema no solo es prioritario, sino es urgente. Estamos rezagados. México es de los países que no tiene marco regulatorio sólido ni innovador en materia de ciberseguridad. Estamos rezagados en temas también de violencia digital en materia de género,
Definitivamente la formación de talentos está olvidada en la agenda. El tema de las infancias, pornografía infantil, medidas de educación para los niños, para los padres. Soy Liliana Jiménez Alcocer, directora de vinculación institucional de Metabase Q, y también estoy en el Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad. Compartirle, senadora, y agradecerle, nosotros la seguimos desde 2018, hoy tenemos el mes de octubre de ciberseguridad, porque aquí la senadora hizo una iniciativa al respecto. También nos parece muy interesante que haya pedido incluir el tema de género en la actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en su exhorto al Ejecutivo. Nosotros también trabajamos temas de violencia digital en materia de género. Y pues un poco del tema del convenio de Budapest, independientemente de si estamos preparados para su implementación, no solo para adherirnos al compromiso que se necesita para estar listos, y fomentar la cooperación internacional e intercambio de buenas prácticas. Nosotros revisamos todas las recomendaciones, perdón, todas las iniciativas que, como bien dice, hay en el Congreso. Hay iniciativas desde diputados, hay iniciativas desde senadores, Comisión de Ciencia y Tecnología, Comisión de Seguridad. Entonces nos dimos a la tarea en el Consejo de revisar con estos expertos en regulación y en ciberseguridad qué hay, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer recomendaciones a estas iniciativas. Con mucho gusto podemos compartirlo a través de su equipo, con quien indique usted. Estas recomendaciones vienen del sector privado, de asociaciones de la sociedad civil, de la academia, y se enfocan principalmente en buscar las mejores prácticas internacionales que ya hay, ¿no? Como decían ustedes, es un tema que se va a llevar a la agenda global. Es una preocupación internacional, no podemos inventarnos el hilo negro, ni definiciones, ni delitos nuevos, bueno, adaptarlos. Entonces hemos hecho estas recomendaciones, estamos trabajando y participando en los espacios como este que se dan, pero sí nos preocupa mucho que no haya, como usted decía, esta consolidación de esta agenda, ¿no? ¿Con quién hablamos? Con este actor, con este actor, con este actor. Nosotros ya venimos trabajando con todos estos. Ahora en el Congreso, ¿a qué iniciativa nos enfocamos? ¿Cuál robustecemos? Presentamos una nueva, ¿no? ¿De qué se urge una ley? Pues sí. Sí, ¿a quién le va a competir? Como decían antes, más bien pensemos el contenido, ¿no? Entonces, con gusto le compartimos estas recomendaciones que hemos hecho desde el CERC. También hablar de que tenemos nosotros también desde Metabase Q esfuerzos gratuitos en una plataforma para las pymes que se mencionaron aquí, para que tengan acceso a recomendaciones en materia de ciberseguridad en su inserción a la economía digital, que también es preocupante cómo vamos a hacer esto. Tenemos también un material de educación que ya hemos compartido con la Secretaría de Educación Pública para que desde la primaria los niños se familiaricen con la ciberseguridad. Hicimos unos cómics con materiales que hablan de cómo un ciberhéroe te puede hacer recomendaciones. Hemos trabajado también en materia de violencia digital con ONU Mujeres, con asociaciones como Codeando México, Desnormaliza, entre otras, también para llevar este tema a la agenda. Entonces, cuenten con nosotros en caso de que quieran darle continuidad a esos trabajos y ponerles también en la mesa la posibilidad de abordar la ciberseguridad como un asunto de ética, una responsabilidad compartida que no compete exclusivamente ni a un poder o a otro, ni a un sector privado, sociedad civil o a otro. Es un asunto de ética que tenemos que ver todos y relacionarlo con la agenda de sustentabilidad. ¿Cómo la ciberseguridad puede contribuir, por ejemplo, al cumplimiento de los ODS? ¿Cómo la agenda sustentable se puede ver beneficiada teniendo confianza digital? Entonces, bueno, muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias y sí, encantada y voy a estar compartiendo en mis redes y en mi sitio toda la información que nos puedas compartir, que seguramente será de mucho interés para la gente. Si no hay otra pregunta, Carlos. ¿Sí? Toma. Seré muy breve, muchas gracias. Felicidades, senadora, por esta reunión. Yo estoy en calidad de integrante de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital. Mi nombre es Carlos Ponce y también como integrante de la Asociación de Internet MX. En sendas organizaciones hemos hecho esfuerzos por hacer aportaciones en el tema que hoy usted ha puesto en la mesa. Desde el punto de vista de la Asociación de Internet MX, comentarle que
El año pasado registramos ante la OEA un estudio que se llama Internet Seguro para Todos. Se llama Internet Seguro para Todos, ligado al mensaje de la actual administración de dar Internet para Todos. Dentro de 117 proyectos, este esfuerzo se apoyó por la OEA y quedaron 12 al final en toda América, desde América Latina y Canadá y Estados Unidos, como parte de este organismo internacional. Ese estudio lo pondremos a su disposición, senadora. Lo pretendemos también presentar a la Comisión de Ciencia y Tecnología, a las comisiones de justicia, porque su enfoque es hacer un mapa de actores responsables de la ciberseguridad de niñas, niños y adolescentes. Un mapa de estadísticas, como decía Alejandro Pisanti, hay una danza de cifras que hay que revisar bien, muchas fuentes, desde INEGI, organismos internacionales, empresas. Dos, un mapa regulatorio que está vigente en los estados y en la federación y que han propuesto los legisladores durante las últimas legislaturas. Y al mismo tiempo un mapa de políticas públicas, es decir, ¿qué dice el Plan Nacional de Desarrollo hasta los programas sectoriales, institucionales y demás sobre el tema de la ciberseguridad de los menores de 18 años? También revisamos las plataformas electorales de los partidos políticos, a qué se han comprometido en los procesos electorales, y hacemos al final también una revisión de qué propone la industria y las ONGs. Y para concluir el documento, se hacen propuestas ya concretas de qué pudiéramos considerar recomendar a legisladores y hacedores de políticas públicas en este delicado tema de las niñas, niños y adolescentes, donde las cifras son preocupantes, lo que ya no debemos llamar, como decía Alejandro, pornografía infantil, sino porque dice que pornografía es una actividad consensuada entre dos personas y no puede permitirse ese lenguaje tratándose de niños. Igual ciberbullying y demás actividades. Lo pondremos a su disposición, estoy autorizado para hacerlo por parte de la Asociación de Internet MX y lo entregaremos en versión digital con todos sus anexos a usted y a los senadores interesados en conocer las propuestas concretas que hacemos de política pública y regulatorias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Carlos. Y si no hay otro comentario o pregunta, empezamos una más. Agradezco, muchísimas gracias por el micrófono y felicidades por este foro a todos y a cada uno de los que se encuentran aquí presentes. Yo soy Samantha Álvarez, soy de Telefónica Movistar México, precursora en muchos sentidos de todos estos proyectos y portavoces que se encuentran de la industria en materia de ciberseguridad. Únicamente felicitarlos y reafirmarles nuestro compromiso desde la industria privada en materia pues de uso responsable de la tecnología, de ciberseguridad. Hemos colaborado con infinidad de organizaciones de la sociedad civil, UNODC, el Consejo Ciudadano, con algunas comisiones del Senado que ahorita abanderan todos estos temas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y por supuesto de proyectos como han sido mencionados a nivel industria. Entonces, pues a su disposición como referentes en muchas ocasiones y en muchos foros de campañas de prevención en materia de ciberacoso, grooming, sexting. Creo que hay infinidad de ejemplos que podría compartirles. Le agradezco mucho la invitación, la apertura a estos espacios de diálogo y reafirmamos nuestro compromiso desde Movistar para poder contribuir a este enfoque. Muchísimas gracias. 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 Y todo esto lo voy a compartir. En cuanto me lo hagan llegar, lo voy a compartir a través de las redes. Víctor, empezamos con 3 irreductibles de una nueva ley de ciberseguridad. Para mí lo más importante es el balance entre claramente la seriedad la seriedad de poder implementar mecanismos, políticas o una ley de ciberseguridad implacable, o sea, seria, profesional, digna de México y digna de un marco internacional, con la protección de datos personales y la privacidad, con el derecho a mi privacidad, el derecho a que pueda yo proteger mis datos. Tienen que coexistir las dos cosas, porque en el ámbito de ciberseguridad y en el ámbito tecnológico, a veces pensamos que una opaca a la otra. Y depende de los grupos donde estemos. Si soy vocal de un grupo de sociedad civil, puedo opacar un poco los mecanismos y las tecnologías que están ahí para protegerme, ¿no?
Pero, ¿cómo se logra esto? Y mi segundo dato es con colaboración y cooperación, con la cogeneración de estas políticas. No hay de otra, ¿no? Ya lo había dicho. O sea, hay que sentarnos a trabajarlas. Y hay muchísima disposición, ¿no? Internet MX, la AMSID de Ernesto Ibarra, que fue realmente uno de los cogeneradores o generadores más claros de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad con Israel Rosas, con Carlos. O sea, de verdad hay mucha gente, muchas industrias que están ahí y están listas con contenidos, con actividades y demás. Y mi tercero es, pues, pues hay que responsabilizarnos de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestros viejitos, de nosotros mismos, ¿no? Y leer, empaparnos de información para prevenir. Mucho más barato prevenir en cualquier ámbito que luego contener, proteger, responder o recuperar información, ¿no? Dedicarnos a eso. Pues, Gracias. David. Pues yo insistiría en tres aspectos: en la armonización de la tipificación de los delitos para poder formar parte participativa dentro del Convenio de Budapest. Segundo, yo insistiría en mecanismos de fomento a la educación en ciberseguridad, de la forma en la que éste sea, si a través de universidades, si a través de centros de entrenamiento establecidos, con certificación o sin certificación, etcétera. Lo que se necesitan son al menos 100,000, o sea, sin temor a equivocarnos, al menos 100,000 especialistas en ciberseguridad en México a la brevedad, porque mientras no los tengamos, los riesgos están abiertos. Y tercero, no sé si sea la mejor manera o la práctica parlamentaria correcta, pero yo insisto, senadora, en que creo que es momento de que se cree la Comisión de Ciberseguridad en el Senado. Quiero nada más resaltar que en Australia existe, bueno, allá tienen un régimen parlamentario, existe una persona que es la ministra de Ciberseguridad. Australia está dentro de las 30 naciones con mayor ciberpoder, de hecho está como en el top 10, y Australia le va muy bien en todos los rankings internacionales de ciberseguridad. Creo que, y como lo expresé hace un momento, la motivación para crear esta comisión es justamente para poder elevar la conversación al más alto nivel de toma de decisión en la nación. Gracias, David. Claudia. Gracias. Bueno, básicamente muy parecido a lo que comenta David, el adherirnos a las leyes internacionales que permitan mejorar nuestra ciberseguridad. En este sentido, el convenio de Budapest me parece que ya tendríamos que haber estado desde hace mucho, pero bueno, si es momento de hacerlo, hacerlo ya. La parte de educación, es necesario educar, campañas no nada más para niños, niñas y adolescentes, para adultos mayores, para personas con discapacidad, para todos, hacer conciencia de este problema para no caer en estos fraudes cibernéticos. Y finalmente, bueno, la colaboración entre todas las partes, la academia, las empresas, la sociedad civil, creo que es importantísimo que nos unamos para ayudar a mejorar la ciberseguridad. Gracias. Gracias. Alex, ¿cerramos con Mónica? No quería que se me... No, las tengo ahí muy presentes. Luego nos pasa. Todavía no nos hemos adaptado del todo a los formatos híbridos. Yo me sumo a lo que ya han dicho, no tendría nada que decir en contra de las propuestas. Entonces, yo lo que sí creo que deben ser puntos focales es conmensurabilidad con Internet, incluyendo la gobernanza multisectorial de los procesos. Segundo, foco en la conducta, no en el medio. Centrar la legislación, la conducta. Y tercero, algo que creo que a nivel de legislación es particularmente importante, es prever la implementación, es decir, atender los códigos de procedimientos. Con esto quiere decir cuáles son los elementos de prueba, cuál es la carga de la prueba. Vamos a cambiar la expresión, carga de la prueba, elementos de la prueba, cadenas de custodia, estándares de evidencia. ¿Sí? La mejor ley se cae
ahí. México ya tiene una ley de delitos informáticos, el 128 del penal, ¿no? Pero no me acuerdo el código penal de dónde sí es el federal, ¿no? Nunca ha ido nadie a la cárcel. Tiene cerca de 40 años, 30 años por lo menos ese artículo. Nunca ha ido nadie a la cárcel por esos delitos. Entre otras cosas, cuando te enfocas en la conducta y además, como mencioné, te aseguras de que conductas que son necesarias en la seguridad informática, como las pruebas de penetración, no sean punibles, ¿no? O la ingeniería inversa de algoritmos. Hay una serie de cosas de esas que se tienen que hacer y que podrían ser ilegales en un código escrito de una manera inocente. Gracias. Y Mónica, para cerrar, los 3 irreductibles para ti. Muchísimas gracias. Me lo han puesto complicado los compañeros, ¿no? Porque hay muchas ideas que me gustaría, pero para intentando no duplicar. Importante, definir los sectores críticos a proteger. Y aquí marcando especialmente el sector público. Se han comentado lo difícil que son las estadísticas. En la Agencia Catalana de Ciberseguridad, desde Barcelona, tiene que proteger, es el garante de la protección de todas las entidades públicas de Cataluña. Teniendo Cataluña 8 millones de habitantes, lo digo para la comparativa con México, se detectan y se impide un ataque crítico a las infraestructuras públicas cada 3 horas. Y a nivel de phishing, phishing a los servidores públicos, a los funcionarios públicos, incluyendo los servidores públicos, los cargos políticos electos, más de 10.000 ataques de phishing al segundo. Es claro que hay que proteger las infraestructuras críticas, los sectores críticos y en especial el sector público, ¿no? Hablando de cooperación de Budapest, creo que todos estamos de acuerdo de que es obligatorio encontrar una vía de cooperación, si es necesaria la armonización de las leyes, pero también entiendo que es necesario, pues lo que no hemos hablado aquí, creo que en esta mesa, pues inversión en recursos y económica que supone este tipo de implementación de estas leyes. Es que los de ciber siempre hablamos de inversión y no de gastos, ¿no? Pero sí que incluso implementar leyes supone un compromiso económico muy importante para cualquier gobierno y hay que hacerlo. Mónica, y yo para cerrar quisiera, a manera de conclusiones, retomar algunos de los puntos que dijeron nuestros expertos y nuestras expertas. Los beneficios derivados de los avances tecnológicos son exponenciales, pero también son los riesgos. México está notablemente atrasado y por ende más expuesto a ciberataques. Es crucial reconocer que la ciberdelincuencia es crimen organizado, transnacional y altamente especializado. La cooperación internacional y la formación de especialistas es obligatoria para la prevención y combate del cibercrimen. Crear una cultura de protección de grupos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, son los más expuestos y desprotegidos. Crear un ecosistema de empresas y especialistas enfocados a la ciberseguridad. Hay una responsabilidad compartida, obligaciones para hacer productos y servicios ciberseguros. Sí se requiere una nueva ley, acompañada de una estrategia que establezca una visión de país, prioridades claras, considerando los distintos aspectos del ciberpoder. ¿Lo comentaste, David? La nueva regulación debe reconocer que el medio, el espacio cibernético, no es el problema, sino la conducta es el problema. La ley debe enfocarse en la regulación de las conductas. La regulación no puede perder de vista ni contradecir los principios con los que se fundó Internet: apertura, interoperabilidad, descentralización, horizontalidad y escalabilidad. Es indispensable involucrar a los tomadores de decisiones del más alto nivel y asegurar presupuesto. Crear en el Senado una comisión de ciberseguridad para acelerar procesos. Esta comisión podría retomar y trabajar las propuestas que ya existen ahorita en comisiones para poderlas integrar, homologar los esfuerzos y trabajar y hacer mesas de trabajo con los diferentes sectores.
La herramienta de combate más efectiva para todos los que nos escuchan es la educación y la prevención. 95% de los ataques exitosos se dan por falla humana. Solo se podrán mitigar con estrategias de prevención. Y pues esto es todo. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Ha sido de verdad muy rica la ponencia de cada uno de ustedes, la experiencia que traen a la mesa. Y yo me quedo este año, en esta semana de ciberseguridad, con la gran urgencia que hay de sentarnos a la mesa con todas las partes involucradas para acelerar el proceso de poder integrar, de poder revisar las iniciativas que ya hay, tanto en diputados como en senadores, integrar algo que realmente funcione, poderlo subir al pleno. Gustavo, creo que se vuelve muy, muy importante subirlo al pleno pronto, trabajar con el gobierno. Sé que también están ellos haciendo están trabajando en una propuesta. Creo que es sentarnos también con ellos para poder, como país, porque nos debemos a la sociedad y porque queremos que México, nos merecemos que México sea de los principales, de una potencia en la nueva economía digital. Yo me atrevo a llamar la nueva economía digital por todo lo que estamos a punto de empezar a vivir. Y generar confianza digital. Me encanta a mí este término de confianza digital, porque yo sí veo tanto en los papás que se acercan a mí, lo que está pasando con los niños, los adultos mayores, que lo que están haciendo es tenerle miedo, ¿no?, a una gran herramienta de transformación, de desarrollo, y que además está moviendo al mundo. México no se puede quedar atrás, necesitamos generar esa confianza digital, y para tener esa confianza necesitamos un marco, una regulación que dé certeza para poder participar plenamente en este medio. Muchas gracias, me despido. Se hizo un poco largo el evento, pero la verdad es que creo que valía la pena escuchar a cada uno de ustedes. Gracias por venir a todos, gracias por conectarte, Mónica. Sé que es tardísimo ya, estás en la madrugada, pero muchas gracias por conectarte y gracias a mi equipo, Mariana, Alexa, Oscar, Mónica, muchas gracias por ayudarme a que esto fuera realidad. Y al canal del Congreso, a Comunicación Social del Congreso, muchísimas gracias.